Aquí tienes 3 ideas sencillas y bonitas para reciclar y decorar frascos de cristal para Navidad. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy haremos 3 ideas muy fáciles reciclando frascos para decorar tu casa en Navidad o para regalar. Empezamos por la Navidad más cookie y con más sencillez también. Trabajamos directamente sobre nuestros frascos. Las 3 ideas de hoy van sin tapa y lo vamos a vestir con mucho glamour. Con este retal de tela súper suave de este rosita tan mono, voy a abrigar mi frasquito. Sobre él, centradita, va esta cinta tan bonita de yute, elegante también, que pego de nuevo con silicona caliente. Para la boca del frasco, una cuerda de yute. Le damos algunas vueltas al gusto. Ya después le di alguna más. Una nunca sabe cuándo parar. Y como broche, esta pieza de madera, un arbolito monísimo, que vamos a combinar con pinturas acrílicas en rosa real y pintura blanca. Capa de gesso, capa de rosa y a pincel seco con la pintura blanca damos unos matices, creando en nuestra pequeña creación un aspecto nevado. Le queda muy bonito. Lo pegamos y con esa cuerda finita de yute que usamos para vestir la parte superior del frasco, haremos un lacito o moñito cookie también. Mira qué bonito se ve con este complemento. Fácil, bonita y sencilla, nuestra primera idea y en tendencia. Como portavelas o simplemente para decorar el hogar. La idea número 2 también es muy fácil de hacer. Tomamos también el frasco sin pintar y forrito de este adhesivo de los libros o como tú lo llames. Vamos a decorar el segundo frasco con estrellitas varias. Puedes hacer como yo, moldes en cartulina o dibujarlas a ojo si tienes más maña. Recortadas todas, vamos a ir pegándolas por el frasco, como más nos guste. O también podemos hacer una más grande, así central. Eso ya según maquinen tus musas navideñas. Y procedemos con el momento pintura. Imprimación primero, para vidrio o todoterreno. Dejamos secar. Y ahora pintamos del color elegido, este rojo que tengo de Cadence con tanta vidilla. Y también dejamos que seque. Nos venimos arriba en el siguiente paso. Vamos a nevar nuestros frascos. Lo haremos de la manera más divertida y sencilla también, con salpicaduras de pintura blanca. Me encanta cómo queda. Puedes aprovechar para barnizar el frasco cuando esté todo seco. Y ahora ya sí, procedemos a retirar las estrellitas, con mucho amor.
Nos van a quedar unos huecos de lo más chachis. ¡Qué tarrito tan bonito! Para destacar nuestras ventanitas y también, como no, para conjuntar un poco el trabajo, con un rotulador o marcador blanco o con pintura y un pincel finito, siempre acompañado de buen pulso, vamos dando colorcillo en los bordes de las estrellas. Le queda muy chuli. Qué sencillito de hacer es también este frasco. Vamos con los detalles superiores. Seguimos con todo a juego. Vamos con este cordoncillo bicolor tan navideño, al que le voy a incluir un cascabel en rojo. Le queda muy gracioso. Y también alguna ramita peque con bayas y por supuesto mucha nieve. Voy a nevar esta parte superior del trabajo con esta pasta de nieve. También te sirve pasta de relieve si es lo que tienes. Y frasco listo para regalar con chuches, bombones o como linternita también, con una velita pequeña o luces LED, por ejemplo. Y vamos con la tercera idea. Ahora sí comenzamos con pintura nuestro trabajo. Como hicimos en la idea anterior, primero imprimación y para un mejor acabado le sumo también una mano de pintura blanca. Nuestros amigos de la web ITD Collection nos acompañan en un tutorial más. Mirad qué papel de arroz tamaño A3 tan bonito, con unos pequeños que disfrutan jugando juntos en la nieve y contemplando el bonito árbol navideño. Me quedo con este par de imágenes tan evocadoras para las dos caras del frasco. Medium para decoupage, bien extendido, y colocamos ambos motivos. El papel de arroz se integra de 10 en el fondo e incluso nos permite levantarlo y moverlo si fuese necesario. Sobre las imágenes y desde el centro hacia fuera de ellas, una capa más generosa de nuestro pegante y dejamos secar. Hoy estamos trabajando en 3 ideas rápidas, fáciles y bonitas para Navidad, decorando y reciclando frascos varios. Si te está gustando el tutorial y es la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes, comentes y te suscribas al canal, como así lo hace siempre mi gente apañada. Seguro que ya sabéis que en ITD Collection, además de bonitos papeles, encontramos accesorios geniales para los trabajos, como las plantillas. Me gusta mucho esta de estrellitas varias, es chulísima. Voy a incluir algunas de ellas en vertical, entre las imágenes, con un azul adriático, pintura acrílica, que está siendo mi favorito este año en las manualidades de Navidad.
Con el mismo azul, detalles sutiles a pincel seco, enmarcando a estos pequeños tan risueños en la nieve y a ese bello paisaje junto al árbol. Colorcillo también para la parte superior y para la inferior del frasco. Así conjuntamos el trabajo. Bajo el vídeo te dejo el enlace al bonito y tierno papel de arroz A3 de nuestros amigos de ITD Collection, a esta plantilla navideña que nos sirve para tantísimas ideas y también el enlace a su web. Y llega el momento nieve. Esta vez lo haremos con la pistola de silicona caliente, que nos viene acompañando desde el principio de este vídeo. Vamos a crear detalles nevados, simples, de los más sencillos, que nos recuerdan a estas lastitas de hielo. Con la silicona caliente vamos creando estas figuras, así fácil, para arriba y para abajo, tratando de que nos queden los menos hilos de silicona posible para que esté más presentable nuestro trabajo. Mientras se enfría la creación, vuelvo al azulito para pintar también la parte superior del interior del frasco, que no se nos olvide. Y con pintura acrílica blanca damos color a esos hielos que se desprenden de la parte superior de nuestro frasco. Damos un par de manos. Me encanta cómo queda. Detalles sutiles que aportar a este sencillo trabajo, como un cordoncillo navideño en blanco y plata, elegante. Y un par de copitos que pego con silicona caliente. ¡Qué bonito! Barnizamos e idea lista para regalar o colocar en un rincón de casa y que alegre con esta tierna chavalería la Navidad. 3 ideas fáciles de realizar, con poquitas cosas. Muchas las tendremos en casa. No hay excusa para reciclar y decorar frascos esta Navidad. ¿Con cuál de ellas te vas a animar? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y compártelo porfa, que mucho me ayudarás. No te vayas sin suscribirte al canal. Te espero con muchas ideas más y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.